Таисия Теплюк, ваша учитель по русскому языку. Hola, ¿cómo estás? Soy Taisия Теплюк, su profesora de idioma ruso. En esta clase de hoy vamos a conocer cómo convertir a los sustantivos singulares en plurales. En ruso el plural no se identifica con la letra S como en español. En ruso existen 4 posibles letras que pueden ir al final de la palabra y lo que nos va a estar indicando que este sustantivo está en plural. Y estas letras como principales son I, A o Ya. Pero ¿cómo realmente se usan esas letras? ¿Y cuándo tengo que poner y cuál? Existen ciertas reglas, ya que cada uno de estos sufijos de estas letras se van a usarse dependiendo del género de la palabra. Y ahorita les voy a explicar en esta clase cómo se hace todo esto. Vamos primero con el género masculino. Siempre y cuando nuestro sustantivo esté en el género masculino, siempre y cuando termine en una consonante, esto va a significar que yo le voy a agregar la letra I al final para poder convertir este sustantivo en plural. Por ejemplo, palabra student, estudiante pero universitario. Y en el plural sonaría así, studiente, estudiantes universitarios. Eso es primera regla, pero tenemos excepciones. Siempre y cuando mi sustantivo de género masculino termine en las siguientes consonantes como g, k, j, sh, sh, ch. Esto va a indicar de que el sufijo que yo le voy a poner para poder convertir el sustantivo en plural va a ser la letra I. Por ejemplo, urok. Urok termina en la K, en una de esas letras de excepciones. Por lo cual, agregándole la letra I, yo voy a convertir este sustantivo en plural. Y sería de este modo. Uroki, uroki. Urok es clase, uroki son clases. Siempre y cuando también mi sustantivo termine en la letra Y, que indica que es género masculino, la Y va a ser reemplazada por la I. Es decir, no se le va a agregar una I adicional, sino se va a reemplazarse su letra Y por la I. Por ejemplo, musei, musei, museo, musei, musei, museos. También, si es que mi sustantivo termina en símbolo suave y es de género masculino, entonces el símbolo suave yo voy a reemplazar por la letra I para convertirlo en plural. Por ejemplo, словарь, diccionario, словари, diccionarios. Si se fijan, el símbolo suave se reemplaza por la I. No se deja, se reemplaza. Pero también existen excepciones. ¿Cómo sin excepciones en ruso? Algunos de los sustantivos mayormente monosílabos pueden estar terminando en sufijo A o el sufijo de símbolo suave con la ya. ¿A qué se refiere con monosílabas? Es cuando la palabra solamente va a contener una sola vocal. Por ejemplo, algunas de estas palabras excepciones son dom, casa, dama, casas, stul, silla, stulia, sillas, brat, hermano, bratья, hermanos, drug, amigo, druzia, amigos. Pero la palabra druzia es una palabra excepción porque empiezas a cambiar aún más la palabra. Pero también su sufijo es un poco diferente, siempre y cuando lo convierto en plural. Eso es por parte de las palabras de género masculino. ¿Y qué pasa con las palabras de género femenino si las quiero convertir en plurales? En el género femenino la dinámica sería la siguiente. Siempre y cuando el sustantivo de género femenino termine en la letra A yo la voy a reemplazar por la letra I. Por ejemplo, машина, que significa carro o máquina. Y para hacerlo plural lo diría así. Машины, carros, машины o máquinas. La A se reemplazó por la I. Siempre y cuando mi sustantivo termine en la ya yo la voy a reemplazar por la letra I. Por ejemplo, станция, estación.
станции va a ser estaciones. Si se fijan, la ya se reemplazó por la i y parece como si estuviéramos duplicando la letra i, pero solamente reemplazamos la ya por la i. Si es que mi palabra sustantivo de género femenino termina en símbolo suave, entonces símbolo suave será reemplazado por la i. Por ejemplo, dверь, puerta, двери, puertas. Pero también tenemos otras excepciones. Esta regla va a prevalecer por encima de las reglas que ahorita vimos. Y esta regla se trata de lo siguiente. Siempre y cuando mi penúltima letra va a ser una de este grupo, esto significa que el sufijo va a ser reemplazado por la letra i. Esas letras son g, k, ch, j, sh, sh. Por ejemplo, la palabra kniga, libro, termina en la a. Por la regla que hemos aprendido anteriormente, que la a se reemplazaría por la i, esta regla se anula. ¿Por qué? Porque la penúltima letra es la letra g, que es justamente de esas excepciones. Siempre y cuando exista una de esas letras como penúltima letra en la palabra, la regla anterior se va a anular. Por lo cual la a no se va a reemplazar por la i en esta palabra, sino por la letra i. Por lo cual sería así: kniga, knigi, libro, libros. Y también existen otras palabras excepciones, como por ejemplo la palabra mать y la palabra дочь. Mать es madre, дочь es hija. Esta sí tiene una excepción inusual. Van a cambiar su sufijo por el sufijo yeri, únicamente en estas palabras, por lo cual sería de este modo: матери, дочери, madres, hijas. Y vamos ahorita con el género neutro. El género neutro es un poquito más sencillo. Siempre y cuando el sustantivo termine en la letra O yo la voy a reemplazar por la letra A. Por ejemplo, письмо, carta, письма, cartas. Y si el sustantivo termina en la letra Y, yo la voy a reemplazar por la ya. Por ejemplo, море, mar, моря, mares. Pero existe una palabra excepción, que es la palabra яблоко, яблоко, manzana, termina en la O, pero no sigue esta regla que les mencioné ahorita, sino tendría el sufijo i, por lo cual sería яблоки, яблоки, manzanas. Es una palabra excepción cuando se convierte en plural. También tenemos que recordar que hay ciertas palabras adicionales de excepciones, pero estas palabras siempre, pero siempre están en plural. No existe forma singular. Y unas de estas palabras son деньги, dinero, очки, lentes o gafas. Ambas palabras terminan en la letra I, lo que indicaría que es el plural, pero no existe singular de las palabras. Así que son palabras excepciones. En esta clase aprendimos cómo convertir los sustantivos singulares en plurales. No se olviden que ustedes tienen unos ejercicios de práctica para poder hacer sus conversiones. Si es que ustedes quieren, pueden hacer más práctica por su propia cuenta y todo eso pueden estar mandando a mí para poder revisarlo y corregir sus errores y dar explicaciones en caso de necesidad. No se olviden de practicar todas las reglas que ya conocemos hasta ahora y las nuevas palabras que estamos aprendiendo con cada clase, para que ustedes puedan estar avanzando en idioma ruso de la manera más rápida y sencilla. Ya en las siguientes clases vamos a conocer el tema de los adjetivos, donde ustedes van a poder crear las frases usando adjetivos y sustantivos. Así que ya pronto vamos a poder estar expresándonos en ruso. Большое спасибо за урок, gracias por la clase, до следующего урока. Hasta siguiente clase. Пока!